Les doy la bienvenida al canal de análisis Tranquilo. Con ustedes, Boris Thyssen-Gausen. Hoy es 26 de agosto. Las noticias principales en este momento. Entonces, el director de la CIA, John Ratcliffe, voló a Moscú. ¿Para qué voló? Eso es interesante. Todavía no hay una declaración oficial ni de la CIA, ni de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, pero la magnitud de la filtración en sí misma indica que nadie intentó realmente ocultar la visita. Les recuerdo que John Ratcliffe es la segunda persona más importante en la inteligencia de después, por supuesto, del presidente estadounidense. Al principio, la parte rusa, representada por Peskov, declaró que no estaban al tanto de que alguien hubiera llegado. El avión ya había aterrizado en Vnukovo y Peskov dice, no sé nada, no estoy al tanto. Luego otra declaración de Peskov fue, no puedo confirmar ni desmentir. Y por cierto, Peskov declaró que no hubo una reunión personal con Putin. Y aquí curiosamente podría no haber mentido. Lo más probable es que hayan transmitido un ultimátum breve e importante. Ratcliffe se lo transmitió a su homólogo Narishkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, y la importancia de este mensaje, al parecer, era extremadamente alta. Les recuerdo que Ratcliffe salió de Andrews el domingo, hizo una escala en Riga, luego voló a Vnukovo, pasó 4 horas en Moscú y ese mismo día el avión regresó hacia Riga. Esto no es un viaje de negociaciones con pernocta, es una visita relámpago, ya saben, planificada de tal manera que minimice tanto la publicidad como la duración del contacto. 4 horas teniendo en cuenta el trayecto al aeropuerto y de regreso no es para nada una negociación. Es ir brevemente a entregar un texto, personalmente, cuando los otros canales ya no funcionan. Así que, ¿de qué podrían haber estado hablando en realidad? El objetivo de la reunión no ha sido revelado oficialmente, pero el Wall Street Journal nos informa que, según datos de esta publicación, Estados Unidos cuenta con información de inteligencia que apunta a una posible preparación por parte de Rusia de operaciones diseñadas para poner a prueba la determinación de los países de la OTAN. Bueno, provocaciones muy serias contra los países de la alianza. La ex subdirectora de Inteligencia Nacional de para la integración de misiones, interpretó la visita como un posible intento de transmitir una advertencia a Moscú de manera pública, no directa. Sabemos lo que quieren hacer y les recomendamos encarecidamente que no lo hagan. He visto que algunas publicaciones escribieron que, posiblemente, el tema estaba relacionado con Ucrania e Irán. Me parece que para este tema Trump tiene representantes especiales, o en el peor de los casos, el teléfono. Pero una visita personal del jefe de la CIA es, hay que admitirlo, algo de un nivel completamente distinto y de una urgencia diferente. En total, los jefes de la CIA han visitado Moscú solo 7 veces en los últimos 34 años, y cada vez el tema ha sido muy serio. Esto, por sí solo, es más contundente que cualquier detalle sobre la ruta del avión. El hecho de que haya venido Ratcliffe. La visita anterior, les recuerdo, fue la de Burns el 2 y 3 de noviembre de 2021. Burns voló a Moscú para disuadir a Putin de invadir Ucrania. Más precisamente, no para disuadirlo, sino para decirle, sabemos lo que planean, pero les recomendamos que no lo hagan. Expusieron su inteligencia estadounidense diciendo, básicamente, miren, estamos al tanto de lo que están preparando. Bueno, es decir, la visita del director de la CIA a Moscú no es una herramienta de diplomacia rutinaria. Son eventos que ocurren muy rara vez y casi siempre en un momento en el que ya no es posible comunicar algo a través de los canales habituales. Es precisamente por eso que considero que el tema fue una posible provocación grave, la preparación de esta provocación por parte de la Federación Rusa contra uno de los países de la OTAN, y no el tema de Irán o el tema de Ucrania. Pero hay otro punto. En 2021, Burns advirtió que se estaba preparando una guerra. Sabemos de esto y les recomendamos que no lo hagan. Pero Putin atacó de todos modos. Es decir, 3 meses después, la guerra ocurrió de todos modos. Y si esta vez también se trata de una advertencia de este tipo, Putin también podría poner a prueba la fortaleza de la OTAN, incluso entendiendo que los estadounidenses no quieren que lo haga. Pero la Federación Rusa se encuentra ahora en una posición completamente diferente, mucho más vulnerable, incluso ante las sanciones de y la economía rusa ahora claramente no es tan sólida. Así que el hecho mismo de la visita del director de la CIA no es una garantía de desescalada,
no es una garantía de que la medusa botoxizada y desquiciada no vaya a atacar a alguien o cometer provocaciones. Pero es, ya saben, una última advertencia. Los países más probables contra los cuales Rusia podría llevar a cabo una provocación, creo que para todos está claro, son los vecinos de la Federación Rusa y los países que forman parte de la Alianza del Atlántico Norte: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Suecia. Las zonas de riesgo podrían ser el mar Báltico, la región de Narva, escenario de frecuentes provocaciones rusas, el corredor de Suwalki, Kaliningrado y el espacio aéreo de los países bálticos. Es decir, aquí podría haber una incursión híbrida o una acción militar limitada para poner a prueba si la OTAN está preparada. Y esta es precisamente una buena pregunta. ¿Está preparada la OTAN? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Por cierto, escriban su opinión en los comentarios. Veamos qué opina cada uno. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Es importante, ayuda a la promoción del canal y a la lucha contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos, así que asegúrense de suscribirse. En Rusia, pasemos a las buenas noticias, a las excelentes. Ucrania, a diferencia de todos, genera buenas noticias alrededor de Rusia. En Rusia no pasa un día sin que se incendie alguna refinería o centro logístico, y mejor aún si son ambos, además de una fábrica militar. En general, hoy hubo de ambos. Arde, o mejor dicho, terminó de arder el centro logístico de Wildberries en Kotovsk, en la región de Tambov. Veamos este maravilloso video. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. El ataque fue confirmado tanto por el gobernador local como por la propia empresa. La superficie total del complejo era de 108.000 metros cuadrados, con una capacidad de hasta 54 millones de productos. El almacén se quemó por completo. Es uno de los centros clave de Wildberries en Rusia central. Daba servicio a las regiones de Tambov, Lipetsk, Voronezh y las provincias vecinas. Este almacén ya había sido atacado el 18 de julio y fue restaurado rápidamente. Y entonces algunos se alegraban diciendo, miren nada más. Pero repetiré cada vez que si los drones ucranianos han marcado un objetivo, lo quemarán hasta los cimientos. Probablemente en Wildberries pensaron que si empezaban a atacar a Ozon, les darían un respiro. Pero eligieron a Putin, así que cosechen los frutos, no se relajen. Creo que a la luz del último decreto que Putin firmó sobre la introducción de una administración temporal en las empresas que protegen mal sus almacenes u otros bienes, no llegarán a nacionalizar Wildberries. Se quemará incluso antes de eso. La tierra ucraniana se les convertirá en una espina en la garganta. Creo que ya nadie duda de que la mayoría de los almacenes de Wildberries y Ozon se quemarán, y las refinerías de petróleo también se quemarán, y no solo eso, por cierto. Y por primera vez me encontré con una versión de las autoridades locales con esta redacción: un incendio destruyó por completo el centro logístico de Wildberries tras un ataque en Kotovsk, informó el gobernador Yevgeny Pervyshov. Vaya, pensé, increíble. Según él, todos los drones fueron derribados allí, pero 3 drones se colaron de alguna manera. Sí, se colaron y golpearon el edificio del almacén. Pienso, esto sí que es un avance en la comunicación. Es que lo leí 2 veces. No fueron escombros los que cayeron sobre el techo del almacén, sino que 3 drones enteros impactaron directamente en ese almacén. En general, creo que el gobernador está mintiendo. Si los escombros destruyen almacenes por completo, entonces un dron entero debería haber destruido toda la región de Tambov. Así que el gobernador no mienta. Pero eso no es todo. Han atacado una enorme refinería de petróleo que se encuentra entre las 5 plantas rusas más grandes y potentes. Se trata de la refinería Lukoil Nizhegorod-Nefteorg-Sintez en Kstovo. Su capacidad es de unos 17 millones de toneladas de petróleo al año. Es una planta simplemente enorme. Veamos el video. ¡Qué belleza! Para Lukoil, esta es su mayor refinería y la 4ª más grande de Rusia, además de ser uno de los principales productores de gasolina. Representa, atención, el 11% de toda la producción de gasolina rusa. Esta planta abastece tanto a Moscú como a la región de Moscú con diésel y también con combustible de aviación.
Y en el marco de una nueva ola de crisis de combustible en Rusia, este es un golpe muy doloroso. Para entender la magnitud de lo que producía esta mole, voy a dar algunas cifras. ¿Saben cuánta gasolina produce al día? 18 millones y medio de litros de gasolina al día. De diésel, 16,3 millones de litros de diésel al día. Volúmenes enormes. Así que es un objetivo magnífico. Respeto y gratitud a todos los involucrados. Bueno, vemos que Ucrania sigue luchando contra este monstruo gigantesco y lo hace con bastante éxito. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuaremos con la recaudación, de la cual nos falta literalmente un 5% por completar. Por eso les pido encarecidamente que se unan. La recaudación es para estaciones de carga EcoFlow para el batallón de sistemas no tripulados Favorit de la Brigada 107. El batallón lleva a cabo misiones en la dirección de Pokrovsk y en la zona de Dobropilya, uno de los frentes más activos en este momento. Ayudemos a nuestros guerreros. Por favor, vean este video. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Слава Україні! Героям слава! Para aquellos que deseen ayudar desde el extranjero. El código QR en la esquina es por si acaso me están viendo en otro canal. Y muchísimas gracias por ayudar a nuestros guerreros y por apoyar a Ucrania. Muchísimas gracias. Pero eso no es todo. Un almacén quemado, una refinería de petróleo quemada. Esta noche continuó la operación para contrarrestar la balística rusa. Una de las unidades de misiles del ejército ruso y la infraestructura relacionada con ella fueron alcanzadas. Así lo declaró Volodymyr Zelensky. Oficialmente no se menciona la unidad específica, pero existe una alta probabilidad de que el ataque fuera contra la 26ª Brigada de Misiles. La brigada en sí tiene su base en Luga, en la región de Leningrado, pero sus unidades están desplegadas cerca de Klintsy, en la región de Briansk, para realizar ataques contra Ucrania. En junio del año pasado, este grupo ya había sido atacado. En aquel entonces, un lanzador detonó y otros 2 resultaron dañados. En ese momento, los rusos se estaban preparando precisamente para lanzar misiles contra Kiev. Espero que ahora también hayan recibido un golpe duro. Y les recuerdo, actualmente hay una verdadera caza de lanzadores. No pasa un día sin que aparezcan noticias así. Bueno, y una cosa más, una noticia. No sé si han visto o no la declaración del asesor de Putin, Kobyakov. Me la encontré ayer. Y saben, una vez más me convencí de lo completamente locos que están allí en los pantanos. El asesor de Putin declaró muy en serio que Ucrania planeaba una invasión a Rusia el 8 de marzo de 2022. El secretario ejecutivo del Comité Organizador del Foro Económico Oriental, Anton Kobyakov, declaró en una entrevista con TASS que los militares rusos, al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania, encontraron en el cuartel general abandonado de una de las brigadas de defensa territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania documentos que indican que Kiev estaba preparando una invasión a Rusia para el 8 de marzo de 2022. Citaré al imbécil. Los definimos, nos adelantamos a ellos por 2 semanas, subrayó Kobyakov. Según sus palabras, la parte ucraniana supuestamente quería presentar la guerra como un regalo para el Día de la Mujer, pero gracias a la previsión del liderazgo ruso, recibió una marca negra. Dios, qué tan idiotas, qué tan idiotas hay que ser. Es más, al parecer, Ucrania se preparaba para atacar a las tropas rusas en territorio bielorruso durante los ejercicios conjuntos. Así tal cual, Ucrania habría arremetido contra Bielorrusia, donde estaban estacionadas tanto las tropas rusas como las bielorrusas. Les recuerdo que Rusia es una potencia nuclear. Así que, si los ucranianos hubieran cruzado la frontera, Rusia simplemente podría haber tomado la decisión de atacar con armas nucleares. No habría habido ninguna sanción contra Rusia porque, los atacaron, resulta, y al Estado de la Unión también. Y Ucrania no habría recibido ninguna ayuda ni armas porque entonces Ucrania habría sido considerada la agresora. Y sobre el armamento de Ucrania en 2022, mejor ni hablo. ¿Por qué se ponen en ridículo con declaraciones tan estúpidas? ¿Se lo imaginan? Ucrania arremetió contra Rusia y Bielorrusia, contra un estado nuclear en 2022.
Y además esto, Ucrania quería presentar la guerra como un regalo para el 8 de marzo. ¿Qué? ¿Cómo eres idiota o qué? Completamente. ¿Un regalo para quién? Bueno, aquí todo está claro. Todos sus funcionarios simplemente mienten, están completamente desconectados de la realidad. Bueno, es imposible cuando tienes un espacio distorsionado, una percepción del mundo distorsionada. Tomemos al mismo Peskov, quien al principio dijo que nadie había llegado en absoluto. Él no estaba al tanto de que alguien hubiera llegado, y luego dice que Putin no se reunió con quien no había llegado, con el jefe de la CIA. Es decir, primero miente descaradamente y una hora después revela que, bueno, sí, llegó. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Para qué mentir estúpidamente si puedes decir sin comentarios? ¿Llegó? ¿Quién llegó? Sin comentarios. Es que no sé para qué mentir simplemente. Lukashenko anunció una inspección sorpresa de la preparación de las tropas tras la visita del jefe de la CIA a Putin. Ven como aquel a quien no atacaron el 8 de marzo, a ese es al que se le quemó el trasero. Y últimamente no para de causar alboroto. ¿Recuerdan que hubo una película sobre un maníaco con trastorno de identidad disociativo, donde convivían 23 personalidades dentro del maníaco, y la personalidad más aterradora era la bestia, y le dieron ese nombre? Esa película se llamaba Split, una película magnífica por si alguien no la ha visto. Bueno, la situación de Lukashenko es más modesta. Él también tiene varias personalidades presentes, pero no tantas. Va de un lado a otro. A veces es un buen granjero bigotudo, otras veces es un temible dictador militar. Verifiquemos urgentemente la preparación de las tropas. Simplemente no logra decidirse. Actúa según la situación todo el tiempo. Pero el fresero tiene un instinto animal. Después de todo, lleva 30 años como dictador en el poder. A la mínima empieza a ponerse nervioso, a correr de un lado a otro, a hacer las maletas, supongo, y también a preparar la mochila para Kolenka. Información interesante proviene de los investigadores espaciales, al menos desagradable para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todo el mundo sobre el programa de satélites ruso Razvet. Les recuerdo que Rusia simplemente está creando, o al menos intentando crear, un análogo de Starlink. Está claro que no crearán un análogo, pero sí pueden crear problemas. Están lanzando satélites a la órbita en lotes. De hecho, esto podría ser un problema para Ucrania cuando haya más de estos satélites en órbita. Pues bien, la noticia. 2 satélites del análogo soberano de Starlink han fallado y han comenzado a caer a la Tierra. Antes de esto, un satélite ni siquiera despegó, cayó inmediatamente, quedó fuera de servicio y ahora otros 2 han comenzado a caer a la Tierra. Estos aparatos no realizaron ni una sola maniobra de ascenso a sus órbitas, descendieron por debajo de los 300 kilómetros y, lo más probable, es que entren en las capas densas de la atmósfera, donde se desintegrarán y se quemarán. Otros 3 satélites de este grupo, y creo que en total se lanzaron 17, intentaron sin éxito ascender y ahora también están descendiendo. Permanecen a una altitud de unos 310 kilómetros. En general, 10 satélites continúan con las maniobras, sin embargo, su altitud permanece 200 kilómetros por debajo de lo requerido. Esto no elimina el problema para nosotros de ninguna manera. Pero, hasta donde yo sé, en este momento, las mentes más brillantes de Ucrania, ingenieros junto con nuestros socios, están trabajando en esta dirección contra este programa, así que tendrán tanto el amanecer como el atardecer al mismo tiempo. Peskov hizo otra declaración. ¿Saben cuál? El viaje del director de la CIA, Ratcliffe, a Moscú estuvo relacionado con contactos entre los servicios de inteligencia de ambos países, declaró Peskov. ¿En serio? Y pensábamos que él había pasado por Kroshka Kartoshka para comer algo. ¿Y dónde están las otras declaraciones valiosas? El director de la CIA, Ratcliffe, voló a Rusia en avión y se fue en avión. Esa es toda la información por el momento. Peskov es un maestro en hacer declaraciones sobre nada. Es decir, el maestro de la nada es Peskov. Por cierto, cuando Peskov declaró que Putin no se reunió personalmente con el director de la CIA, también podría haber estado diciendo la verdad. Bueno, en primer lugar, nadie le entregó un ultimátum a Putin, es decir, todo fue a través de Narishkin. Y en segundo lugar, incluso si él hubiera pasado corriendo por algún pasillo, ese Putin, ¿quién de esos replicantes podría haberse reunido? ¿Quién sabe si el director de la CIA venía con algún apretón de manos envenenado? Putin es un paranoico empedernido. Quizás enviaron al más vivaz de esos replicantes, al cabezón y mofletudo, el que siempre está saltando por ahí en el escenario.
Volodín amenazó a Japón con armas nucleares debido a sus reclamos sobre las Kuriles. No sé si alguien más teme a las armas nucleares rusas o a estas amenazas, en mi opinión. Saben, perdonen mi francés, pero ahora, incluso por una patada en el trasero a algún borracho ruso en un resort turco, empiezan a amenazar con armas nucleares. Estas amenazas ya las devaluó Medvedev en su momento, cuando cada vez que se tomaba un trago empezaba a escupir su saliva etílica y a gritar que él tiene armas nucleares y que Rusia todavía les va a enseñar a todos. Pero saben, aquí lo importante es la cita misma de Volodín. Déjenme leerla. En cuanto a los líderes de Japón, que recuerden una vez más su historia, que recuerden el tiempo en que el Japón militarista acabó con millones de civiles. Ahora intentan volver a la misma retórica. No hace falta. Es imposible derrotar a una potencia nuclear, que es lo que es Rusia, declaró Volodín. ¿Y quién decidió en absoluto que es imposible derrotar a una potencia nuclear? Pues ¿quién? Bueno, es decir, cuando las cosas se pongan realmente mal, lo que insinúan es que cuando la situación sea crítica, cuando esta potencia esté contra las cuerdas, el líder de la potencia nuclear definitivamente presionará el botón nuclear, entendiendo que después de eso no le quedará mucho tiempo de vida. Tengo grandes dudas al respecto. ¿Y quién derrotó a la Unión Soviética cuando colapsó siendo una potencia nuclear? Nadie la derrotó, colapsó por sí misma. Por eso, con un enfoque inteligente, asfixia financiera y desangrando al régimen de degenerados y maníacos en la Federación Rusa, todo es absolutamente posible. Si hubiera voluntad y determinación por parte de nuestros socios, se desmoronarían y entregarían sus propias armas nucleares. Y además, quien las entregará será el mismo Volodín. Tómenlas con un pan y sal en las manos, tómenlas por favor. Todo esto lo empezó Putin. Nosotros no, nos obligaron. Y en general yo, Volodín, soy el mayor admirador de los valores no tradicionales. Lléveme por favor con ustedes a Europa. Así es como entregará las armas nucleares. Exactamente así. Bueno, amigos, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse al canal, no lo olviden. Y ayudemos a nuestros soldados de la Brigada 117. Nos falta muy poco para cerrar la recaudación para ellos. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.